He querido compartir este pequeño mensaje con ustedes, lo he titulado La incredulidad. Dice así: el pecado de la incredulidad opaca nuestra fe y nos aparta de Dios. Es una falacia del diablo para apartar a los hijos de Dios de la fe en Dios y la obra redentora de Jesucristo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hebreos 13:12. La incredulidad es el pecado que sirve como puerta al reino de Satanás. Lo que la fe significa para la salvación, la incredulidad lo es para la condenación. La incredulidad la encontramos únicamente donde existe una fe paupérrima o inexistente. Donde la fe es completa y perfecta, no puede haber incredulidad. Fue por la desobediencia de Adán que el pecado entró en el mundo. Este hecho de desobediencia se evidencia cuando Eva cambió su fe en Dios por la fe en Satanás. No creer en Dios es el fundamento de todos los demás pecados, Tito 1:15. Y la incredulidad encierra a toda la humanidad, Romanos 11:32. Por esta falacia del diablo, el mundo actualmente es el hogar de toda forma de incredulidad y han surgido muchos tipos de incrédulos para ayudar al diablo a robar la fe de los hombres y destruir la obra de Dios en nuestros corazones. Citaré alguno de ellos. Ateo: no cree en la existencia de Dios, es el necio quien dice no hay Dios, Salmo 14:1. El pagano: quien niega que haya revelaciones directas de Dios, no cree que la Biblia es la palabra de Dios y se opone al cristianismo verdadero. El agnóstico: ni afirma ni niega la existencia de Dios, profesa una actitud neutral en cuanto a la fe cristiana. Limita su creencia a estas tres palabras: yo no sé. En realidad, él es un pagano más. El filósofo: se toma la libertad de formar sus propias opiniones a pesar de lo que dice la Biblia y así rechaza la autoridad de las Sagradas Escrituras. El modernista: trata de explicar la doctrina cristiana desde el punto de vista de las creencias y conceptos modernos. El evolucionista: trata de sustituir el relato bíblico de la creación, según Génesis, por la teoría de un desarrollo lento. Piensa que el mundo se formó a través de millones de años y que los seres vivos van transformándose. Plantea que el hombre fue antes mono y que evolucionó con el paso del tiempo hasta llegar a ser el hombre que es. Todo este tipo de incrédulos, aunque varían en sus conceptos y contradicen mutuamente, sin embargo trabajan unidos al oponerse a la Biblia. Niegan que la Biblia sea una revelación directa de Dios al hombre y que sea infalible y de una autoridad absoluta. Como resultado de las opiniones de todos estos tipos de incrédulos, la Iglesia se enfrenta hoy con todo tipo de herejías destructoras como el ateísmo, el politeísmo, el panteísmo, el universalismo, el materialismo y el racionalismo. Cristo mismo se asombró de la incredulidad de la gente en su época, Marcos 6:6, San Marcos 13:58, San Marcos 9:19. Actualmente vivimos en un mundo totalmente incrédulo. Las evidencias del cristianismo están en todas partes. Tenemos el Evangelio de Cristo, testimonios reales y fehacientes de las obras de Dios, de sus hijos. Tenemos ministros por todo el mundo predicando la palabra. Conocemos de la obra redentora de Jesús en la cruz. Tenemos con nosotros al Espíritu Santo. Sin embargo, el espíritu opuesto de la incredulidad que ronda en las huestes de Satanás han hecho que muchos lleguen al infierno. ¿Por qué pues el mundo entero está bajo el maligno? Primera de Juan 5:19. ¿Qué es lo que nos hace vulnerables a la incredulidad? Muchos de nosotros tenemos egoísmo e intereses propios, codiciamos el pecado y nos deleitamos en él. El engaño sigue influyendo, igual que en el paraíso. Le creemos más a la voz de Satanás con sus argumentos de robar, comprar la lotería, hacer pactos con él, porque él mismo nos dice a la mente que así saldremos de la pobreza, y nosotros, cual Eva, caemos constantemente probando el fruto prohibido del pecado y contaminando aún a nuestras propias familias. Las amistades que nos ofrece el mundo también hacen derrumbar nuestra fe y caer en incredulidad y apartarnos de Dios. La mayoría de clubes sociales, escuelas y universidades han sido lamentablemente convertidas en fábricas de incrédulos. La literatura dañina y la misma Internet con sus miles de ideas provenientes de mentes satanizadas han sacado a muchos de la verdad.
Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. San Juan 14:6. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la razón de nuestra fe, y si el mundo y Satanás quiere cambiar este concepto, debemos enfrentarlo a través de la palabra, unidos y constantes en la oración. Así estaremos fortalecidos contra Satanás y sus huestes espirituales de maldad que vienen a distorsionar el plan de Dios para el hombre a través de la incredulidad. Es muy triste que muchos no se den cuenta de los daños de la incredulidad está causando en nuestros hogares, escuelas e iglesias, pues la incredulidad debilita nuestra fe, debilita el poder de nuestros obreros o ministros, como ocurrió muchas veces con los discípulos de Jesús. Y la incredulidad no solo debilita nuestra fe, sino que además impide que el Evangelio del Reino sea predicado y por último, y lo más preocupante, impide que el hombre obtenga la salvación. Por eso yo los invito a fortalecer nuestra fe por medio de la palabra, pues por la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, Romanos 10:17. Para que podamos creer como el padre de la fe Abraham, a quien su fe le fue contada por justicia, y podamos decir confiadamente, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y siempre teniendo en cuenta que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Desechemos pues toda incredulidad en nuestras vidas y fortalezcámonos en la palabra de Dios para que nuestro enemigo, el diablo, huya de nosotros y podamos disfrutar de todas las bendiciones que el Padre Celestial tiene para nosotros. Y todo esto se los dejo con mucho amor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.